Hasta el año 1900 existía solamente lo que hoy se llama física clásica. Ya se habían descubierto todas las leyes físicas de fenómenos con tiempos y distancias que podemos medir fácilmente. Pero se tuvo que crear la física moderna porque a finales del siglo XIX se hicieron algunos experimentos y mediciones físicas que no se podían explicar. Uno de ellos fue el experimento de Michelson-Morley en 1887, donde se dedujo que la velocidad de la luz era una constante en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces surgieron una serie de teorías de la que se llamó física moderna y se dividió en dos ramas principales. La física cuántica, que estudia distancias muy pequeñas y está relacionada con el mundo subatómico, donde suceden fenómenos que la física clásica no puede explicar. Y la relatividad general, que estudia velocidades muy altas, que la física clásica tampoco puede explicar. Para la física clásica hay dos realidades perfectamente diferenciables: la realidad de las partículas y la realidad de las ondas. Ambas están separadas. Algo se comporta como una partícula o como una onda. Para la física cuántica, en cambio, las partículas se comportan como ondas y las ondas se comportan como partículas. Por eso, se puede dividir la física cuántica en dos partes, una que estudia las propiedades ondulatorias de las partículas y otra que estudia las propiedades corpusculares de las ondas. Ya vimos cómo Max Planck solucionó la catástrofe del ultravioleta, creando los cuantos de energía mínima que luego se llamaron fotones. El descubrimiento de estos cuantos de energía en el año 1900 proporcionó una explicación del efecto fotoeléctrico en 1905 y luego permitió el éxito del modelo cuántico del átomo de Bohr. Este modelo y los otros éxitos de la época contribuyeron a lo que hasta hoy se conoce como física cuántica. Si bien el trabajo de Einstein indicaba que la luz se comporta como partículas en experimentos como el efecto fotoeléctrico, la luz se comporta claramente como ondas en el importante experimento de la doble rendija de Young. Hemos dicho que la teoría de la relatividad se utiliza en campos donde los objetos se mueven a velocidades muy altas. Por ejemplo, cosmología, astrofísica y física nuclear. La versión más sencilla de esta teoría es la relatividad especial, publicada por Einstein en 1905, en la que no se considera la gravedad. Como ya vimos, relaciona el tiempo t0 medido por el reloj cuando está inercialmente quieto con el tiempo t medido por ese mismo reloj cuando se mueve a cierta velocidad v. Y la teoría de la relatividad general, publicada también por Albert Einstein en 1915, reemplaza la gravedad de Newton para objetos que se mueven a velocidades próximas a la velocidad de la luz, donde p es cantidad de movimiento, igual a la masa por velocidad, que se expresa en kilogramos por segundo. Para velocidades normales, a las que nosotros estamos acostumbrados en nuestro mundo cotidiano, podemos aproximar el valor de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, coincide numéricamente con las leyes de Newton. Para entender a la relatividad hay que partir de la física clásica, donde la fuerza es igual a masa por aceleración. La unidad de medida de fuerza es el newton, igual a 1 kilogramo sobre segundo al cuadrado. La fuerza es una acción que solo se puede manifestar cuando hay interacción entre dos cuerpos. La consecuencia de aplicar una fuerza es transformar energía potencial en energía cinética. Y eso se denomina trabajo. En la física clásica, si a una masa se le aplica una fuerza, va a tener una aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, proporcional a esa fuerza e inversamente proporcional a su propia masa. Si se le sigue y sigue aplicando esa fuerza durante mucha distancia, la masa podría seguir y seguir acelerando hasta llegar a una energía con su velocidad mayor que la de la luz. Por eso Einstein le puso un límite: energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
La unidad de medida de energía es el joule, igual a 1 kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hasta que Einstein encontró esta relación entre masa y energía, se pensaba que ambas se conservaban por separado, pero desde entonces se sabe que son intercambiables. Como vimos, la fórmula completa de la relatividad general es esta, donde P es la cantidad de movimiento de un objeto, igual a su masa por la velocidad, pero es para velocidades normales de nuestra percepción. Para altas velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, la relatividad establece esta cantidad de movimiento, donde el factor de Lorentz multiplica a la masa por la velocidad. Y cuando se aplica a cuerpos de masa cero, como en el caso de los fotones, la energía es igual a la cantidad de movimiento por la máxima velocidad, que es la de la luz. Pero, ¿cuál es la cantidad de movimiento P de un fotón si su masa es cero? Según Einstein, dado que el fotón transporta energía mientras se mueve a la velocidad de la luz, esa energía es equivalente a cierta cantidad de masa, de acuerdo a su famosa fórmula energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta cantidad de masa equivalente es, por lo tanto, m igual a energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. Pero si el fotón tiene energía y la energía es equivalente a una cantidad de masa, ¿significa esto que el fotón pueda tener movimiento lineal? Podemos sustituir a la masa m por su equivalente, lo que nos da la cantidad de movimiento P igual a energía por velocidad sobre velocidad de la luz al cuadrado. Y es una ecuación para el momento donde no aparece la masa directamente. Pero como la estamos aplicando al fotón, que siempre se desplaza a la velocidad de la luz, entonces V es igual a C. Y resulta que la cantidad de movimiento P del fotón es igual a la energía E sobre la velocidad de la luz C. El efecto fotoeléctrico no dice nada del movimiento del fotón, pero sí de su energía. Como hemos mencionado antes, la energía del fotón es igual a la constante de Planck por su frecuencia, de donde resulta que ya podemos expresar el momento lineal de un fotón. P es igual a la constante de Planck por su frecuencia f sobre la velocidad de la luz c. La cuestión es, ¿tiene sentido físico definir el momento lineal de un fotón de esta manera? Sí, pero solamente si nos permite comprender algún resultado experimental. El primer uso con éxito de esta expresión para el momento lineal fue el análisis de un fenómeno descubierto por Arthur Compton. Si un fotón de frecuencia f incide sobre un electrón en reposo, el fotón es dispersado tras la colisión con una frecuencia diferente f', mientras que el electrón adquiere una velocidad v. La ley de conservación del movimiento lineal establece que el momento lineal p antes de la colisión debe ser igual a la suma de los momentos lineales después de la colisión. P1 es el producto de la masa del electrón por la velocidad adquirida v. Y el experimento de Compton también midió la frecuencia f' del momento lineal p' resultante del fotón. Y se pudo demostrar que las colisiones entre fotones y electrones obedecen a las leyes de conservación del momento lineal y la energía. La explicación del efecto fotoeléctrico ya consideraba que los fotones tienen propiedades similares a las partículas, y la expresión matemática del momento lineal con el efecto Compton le proporcionaron su comprobación experimental. Pero los fotones no son partículas ordinarias, porque solamente existen fotones a la velocidad de la luz. No existen fotones en reposo ni tienen masa en reposo. En su comportamiento durante la dispersión, los fotones actúan de manera muy parecida a las partículas, con momento lineal y energía. Pero también sabemos que en la doble rendija la luz actúa como una onda. En otras palabras, la radiación electromagnética en algunos experimentos exhibe un comportamiento similar al de una partícula, y en otros experimentos su comportamiento es similar al de una onda. Este patrón de comportamiento se suele llamar dualidad onda-partícula de la radiación. Entonces, ¿es el fotón
¿Una onda o una partícula? Lo que contestó Bohr es que los fotones pueden actuar como una onda o como una partícula, dependiendo de lo que se haga con él. En 1923, Louis de Broglie sugirió que la dualidad onda-partícula que se aplica a la radiación electromagnética, es decir, a los fotones, también podría aplicarse a los electrones y a otras partículas atómicas. Fue una idea muy audaz. Dijo que la dualidad onda-partícula puede ser una propiedad fundamental de todos los procesos cuánticos, no solamente de los fotones. Si es así, las partículas que siempre se consideraron partículas materiales pueden, en algunas circunstancias, actuar como ondas. De Broglie buscó una expresión para la longitud de onda que podría estar asociada con el comportamiento ondulatorio de un electrón, y encontró esa expresión con un argumento muy simple. Como ya vimos, esta es la fórmula de cantidad de movimiento del fotón. Sabemos que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es la velocidad, o sea, la frecuencia es igual a su velocidad sobre la longitud de onda. En el caso del fotón, su frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, de donde resulta que el momento lineal del fotón es igual a la constante de Planck sobre su longitud de onda. O dicho de otra forma, la longitud de onda del fotón es igual a la constante de Planck sobre su cantidad de movimiento. De Broglie pensó que esta relación también podría aplicarse a los electrones que se mueven con una velocidad v y por lo tanto con un momento lineal igual a su masa por velocidad. Y sugirió valientemente que la longitud de onda de un electrón es igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón y su velocidad, que se llamó relación de de Broglie. ¿Pero qué quiere decir que un electrón tiene una longitud de onda igual a la constante de Planck dividida su momento lineal? Si esta afirmación tiene algún significado físico, debe ser posible comprobarla mediante algún tipo de experimento relacionado con la óptica. En este caso, se debería poder medir alguna propiedad ondulatoria del electrón. La primera de esas propiedades que se pudo medir fue la difracción. 3 años más tarde, la fórmula de Broglie se comprobó mediante la observación de la difracción de electrones de 2 experimentos independientes. Uno fue realizado por George Paget Thomson en 1927 en la Universidad de Aberdeen, quien hizo pasar un haz de electrones a través de una delgada lámina de oro y observó los patrones de interferencia predichos. Se asemejaba a los patrones de difracción producidos por los haces de luz que atraviesan finas hojas materiales. El otro experimento lo realizaron Clinton Joseph Davidson y Lester Halbert Germer en los laboratorios Bell. Ellos hicieron pasar un haz de electrones a través de una rejilla cristalina. Pero hicieron más observaciones todavía. Para 1930, la difracción que se producía en los cristales había permitido demostrar también el comportamiento ondulatorio de las moléculas de hidrógeno e incluso los átomos de helio. Quedó demostrado que tanto partículas compuestas como los átomos también tienen comportamientos ondulatorios. Estos experimentos, que confirman la hipótesis de de Broglie, indicaban que la dualidad onda-partícula es una propiedad general, no solo de los fotones, sino también de toda la materia. Imaginemos a un átomo de hidrógeno con su único electrón girando con un radio r alrededor del núcleo. El momento angular del electrón debe ser igual a su masa por su velocidad y su radio de giro r. Bohr demostró que el electrón solo puede tener ciertos valores cuantizados de longitudes de onda, y estos valores cuantizados permiten definir los estados estacionarios. Veamos. De acuerdo con la relación de Broglie, la longitud de onda del electrón, lambda, debe ser igual a la constante de Planck sobre su masa por la velocidad, que respalda el postulado de Bohr, porque las longitudes de onda no pueden tener cualquier valor, porque al girar
Las longitudes de onda no coinciden con la longitud de la circunferencia de radio r. Volvamos a la relación de de Broglie, donde masa por velocidad es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. Y el largo de la circunferencia es 2pi por radio, que debe ser igual a n veces la longitud de onda lambda. Y n debe ser un número entero, n igual a 1, 2, 3, etc. Por la relación de de Broglie, sabemos que lambda es igual a la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. Por lo tanto, 2pi por radio debe ser igual a n veces la constante de Planck h sobre la masa por la velocidad. Y reordenando los factores, el momento angular masa por velocidad por radio nos queda igual a n veces la constante de Planck sobre 2pi, donde la constante de Planck sobre 2pi es h barra, así es como se llama la constante de Planck reducida. Al principio, la teoría apareció en dos formas matemáticas diferentes. Heisenberg enfatizó el aspecto corpuscular de los objetos cuánticos basada en el cálculo matricial. En otra propuesta independiente, Schrödinger enfatizó el aspecto ondulatorio de la materia. De hecho, estas dos formas de la mecánica cuántica son equivalentes, es decir, diferentes formas de expresar las mismas relaciones. Predominó el concepto de Schrödinger, debido exclusivamente a su base matemática, el cálculo diferencial, mucho más manejable que la forma matricial de Heisenberg. Schrödinger razonó que las ondas de de Broglie asociadas con los electrones podían describirse de forma análoga a las ondas de luz clásicas. Por lo tanto, debe haber una ecuación de onda que se mantenga para todas las ondas de la materia, al igual que existe una ecuación de onda para las ondas electromagnéticas, o sea, para los fotones. La parte más difícil no es la deducción matemática en sí, sino saber cuál es el significado de las nuevas ecuaciones obtenidas. Schrödinger nunca usó estos símbolos matemáticos. Para encontrar la forma original de sus deducciones matemáticas, hay que buscarlas en sus publicaciones originales o en algún libro de texto universitario de 1960. Esta nueva simbología es muy útil para intercambiar concepto entre pares, es decir, entre físicos cuánticos especializados, pero la fórmula original era mucho más fácil de explicar y sobre todo de entender. Schrödinger obtuvo una ecuación para las ondas de materia, o sea, para las ondas de de Broglie, asociadas con los electrones en movimiento. Esta ecuación, que lleva su nombre, ecuación de Schrödinger, define las propiedades de onda de los electrones y también predice su comportamiento corpuscular. Pero Max Born, excepcional matemático y físico alemán, recibió el Premio Nobel de Física en 1954 por su interpretación probabilística de la función de onda de Schrödinger. Según Born, el cuadrado de la amplitud de dicha función de onda sin la variable tiempo es igual a la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de una función de onda que describa la posición de un electrón, el cuadrado de la amplitud será igual a la probabilidad de encontrar a dicho electrón en una nube de posibles posiciones bien determinadas. A esas nubes de probabilidad de encontrar al electrón se las llamaron orbitales. Ese fue el éxito espectacular de una locura matemática totalmente inexplicable con el sentido común. Pero estas nubes tridimensionales explicaron exitosamente las formas de los átomos y las moléculas en el espacio. Los átomos se unen unos con otros compartiendo electrones en sus órbitas exteriores y de esta manera determinan la forma que tiene cada molécula. Se llegó a estas conclusiones de forma matemática, pero se confirmaron absolutamente en la realidad de las valencias de los átomos y en la forma espacial de todas las moléculas formadas. Cada nube tiene un nivel de energía perfectamente determinado por 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etc., de la constante de Planck por su frecuencia de onda.
La ecuación de Schrödinger predice que solo ciertas energías de electrones son posibles en un átomo. Además, estos estados energéticos se corresponden con la imagen de ondas electrónicas estacionarias en los diversos estados estacionarios. La ecuación de Schrödinger para un electrón unido en un átomo tiene una solución solo cuando una constante en la ecuación tiene los valores de números enteros 1, 2, 3, etc. Estos números se corresponden con diferentes energías. Este nuevo modelo define todos los resultados de la teoría de Bohr, pero sin ninguna de las hipótesis inconsistentes de su teoría. La nueva teoría también explica cierta información experimental que la teoría de Bohr no tuvo en cuenta. Por ejemplo, permite calcular la intensidad de una línea espectral, que se entiende como la probabilidad de que un electrón cambie de un estado de energía a otro. Según Born, el cuadrado de la amplitud de dicha función de onda sin la variable tiempo es igual a la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de una función de onda que describa la posición de un electrón, el cuadrado de la amplitud será igual a la probabilidad de encontrar dicho electrón en una nube de posibles posiciones determinadas. Permitió reemplazar las inestables órbitas del modelo atómico de Born por nubes de probabilidades de encontrar al electrón en cualquier momento, que en la nueva física cuántica se llamaron orbitales. La física cuántica, basada en ecuaciones puramente matemáticas, resultó tan poco intuitiva como verdadera en la práctica. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de elementos que funcionan perfectamente gracias a los inexplicables conceptos de la física cuántica. Vamos a hacer una simplificación comprensible de la verdadera estructura atómica, de los orbitales y sus niveles energéticos. Imaginemos al átomo más simple, que tiene un solo electrón y es como un edificio de 8 pisos. En la planta baja colocamos al núcleo del átomo, donde están las cargas positivas y casi toda la masa. En los pisos superiores se va acomodando el electrón siguiendo un estricto protocolo. Puede ubicarse en niveles perfectamente determinados, desde abajo hacia arriba. Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los niveles inferiores tienen menos energía que los superiores. El nivel más bajo corresponde al 1, donde el nivel de energía es igual a menos 13,6 electrovolts. A medida que se sube, la energía aumenta de nivel hasta llegar a 0 electrovolts en el octavo nivel. Si bien los electrones pueden subir o bajar, solamente pueden subir o bajar de un nivel al otro nivel concreto. No hay entrepisos. Los electrones siempre tienden a bajar de nivel cuando pueden. Para poder subir de nivel, en cambio, los electrones necesitan recibir una cantidad determinada de energía exterior. Si un electrón está en el nivel 1, para subir al nivel 2, necesita una energía E1 igual a 10,2 electrovolts. Y si el electrón está en el nivel 2, para subir al nivel 3, necesita una energía E2 igual a 1,89 electrovolts, mucho menos. En los niveles superiores, las diferencias de energía entre ellos son cada vez menores. Supongamos que tenemos un electrón en el nivel 1. Está en una posición estable, en el nivel de menor energía. Para subir del nivel 1 al nivel 2, habíamos visto que necesita recibir una cantidad de energía E1. Y para subir del nivel 2 al nivel 3, necesita una energía E2 adicional. En una interacción parecida al efecto fotoeléctrico, el electrón es golpeado por un fotón de frecuencia F, que se refleja y rebota, a menos que... Si el fotón tiene la frecuencia F1, de tal manera que la constante de Planck por F1 sea igual a la energía E1, en ese caso el fotón desaparece porque entrega toda su frecuencia a la energía del electrón que sube al nivel 2. Cuando el electrón está en ese nivel superior, el átomo ha ganado una cantidad de energía E1, de la cual tratará de desprenderse en cuanto pueda. Puede enfriarse bajando el electrón del nivel 2 al 1, emitiendo un fotón
con la frecuencia F1. Por lo tanto, este átomo puede absorber y emitir energía al mismo nivel de frecuencia F1, pero en la práctica puede absorber y emitir varias frecuencias específicas. Veamos cómo ocurre. Supongamos ahora que llega otro fotón con una frecuencia F0 igual a F1 más F2, de tal manera que F1 por la constante de Planck es igual a E1 y F2 por la constante de Planck es igual a E2. En ese caso, el fotón desaparece, entrega toda la energía que transportaba y el electrón sube 2 niveles hasta el nivel 3, y el átomo acumula las energías E1 más E2. Si el electrón baja del nivel 3 al 2, entonces emite un fotón de frecuencia F2. Como el átomo todavía tiene una energía E1, puede enfriarse bajando el electrón del nivel 2 al 1, emitiendo un fotón con la frecuencia F1, pero puede emitir otra frecuencia adicional, porque cuando el electrón está en el nivel 3, tiene también la opción de bajar 2 niveles al mismo tiempo, hasta el nivel 1. En ese caso, emite un fotón con la vibración más alta, F0 igual a F1 más F2. Si este modelo de átomo se tratara de un gas teórico de 3 frecuencias, cuando lo calentamos emitirían radiación en estas 3 frecuencias y su espectro sería este. Todo el espectro de la radiación emitida estaría en negro, excepto las bandas iluminadas de las frecuencias F2, F1 y F0, en ese orden creciente. Veamos ahora un caso real. El átomo más simple es el del hidrógeno, porque tiene un solo electrón. Tiene un total de 8 niveles posibles para ubicarse. En el nivel n igual 1, que corresponde a la llamada serie de Lyman, puede recibir el electrón desde 7 niveles superiores. Por lo tanto, emitirá 7 frecuencias distintas en el nivel más alto de energía emitida. Por lo que los fotones de la serie Lyman se ubican en el rango del ultravioleta. En el espectro visible se ubican los fotones recibidos y emitidos por los electrones del nivel n igual 2, serie de Balmer, que puede recibir el electrón desde 6 niveles superiores. Por lo tanto, emitirá 6 frecuencias distintas. A medida que suben los niveles, las frecuencias de los fotones emitidos son menores y las series de Paschen, Brackett y Found emiten cada vez menos energía y sus fotones se ubican todos en el infrarrojo o microondas. En todos los elementos químicos pasa lo mismo. Calentando cualquiera de ellos, tendremos un espectro característico de cada uno, que sería como su huella digital para identificarlos, aunque nos manden fotones desde estrellas muy lejanas. Este es el espectro de emisión del hidrógeno en la zona de luz visible. Todo el espectro es negro, menos las frecuencias de absorción-emisión. Ahora, este es el espectro del helio en la zona de luz visible. El hidrógeno y el helio son los componentes más abundantes en el Sol. Veamos ahora el espectro de emisión del Sol. Ocurre algo increíble. Justo en las frecuencias del hidrógeno y el helio aparecen líneas negras. El Sol nos alumbra con toda clase de fotones, menos los fotones que deberían emitir el hidrógeno y el helio. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? Los átomos más calientes de dentro del Sol emiten sus fotones, pero al ir saliendo se encuentran con capas más frías de hidrógeno y de helio que los absorben. Eso se repite una y otra vez hasta que todos los fotones abandonan el Sol en todas las frecuencias, menos las del hidrógeno y del helio, porque las absorben los átomos más fríos de la superficie. Exactamente lo mismo pasa con los demás elementos químicos, por lo que las líneas negras, como si fueran sus huellas digitales, son indicadores de su presencia en el Sol, y también ocurre lo mismo en todas las estrellas más lejanas. Y estos espectros nos dan la composición química de los cuerpos emisores de luz. Esta anomalía ya fue descubierta en 1802 por el químico inglés William Hyde Wollaston, que observó la aparición de una cierta cantidad de bandas oscuras en el espectro solar. Era un fenómeno sin explicación para esa época.
En 1814, Fraunhofer comenzó un estudio sistemático y medición cuidadosa de la longitud de onda de cada una de estas bandas negras, que se llamaron líneas de Fraunhofer, y tienen una importancia enorme en la interpretación que hacemos de la luz recibida desde diferentes cuerpos celestes. En total, describió alrededor de 570 líneas y les asignó a las bandas principales las letras desde la A hasta la K, y a las más delgadas con otras letras. Más adelante descubrieron que cada elemento químico tenía asociado un conjunto de líneas espectrales. A partir de la construcción del observatorio del Monte Wilson y similares, se pudo recibir claramente la luz emitida desde más allá de la galaxia de Andrómeda, que está a una distancia de 2,5 millones de años luz. A finales de la década de 1920, Hubble pudo observar galaxias de hasta 7 millones de años luz de distancia, y en los años posteriores hasta casi 100 millones de años luz. Entonces se confirmaron las anomalías del corrimiento al rojo, que sería debido a la velocidad de alejamiento del cuerpo emisor de luz. Entonces se creó el conocido número adimensional Z, que es igual a la velocidad v de alejamiento del cuerpo emisor sobre la velocidad de la luz c. ¿Cómo se mide este corrimiento al rojo? La historia del corrimiento al rojo empezó en el siglo XIX. Doppler ofreció la primera explicación física conocida para el fenómeno en 1842. La hipótesis fue probada y confirmada para las ondas sonoras por Boyce-Ballot en 1845. El efecto Doppler, un fenómeno bien conocido que ocurre en los objetos que emiten ondas mientras están en movimiento. Lo podemos comprobar con las ondas sonoras cuando nos paramos junto a una carretera. Si un vehículo se acerca, su sonido es más agudo porque las ondas sonoras se aplastan debido a la velocidad del vehículo y percibimos un sonido en alta frecuencia con respecto al auto quieto. Por el contrario, cuando se va alejando de nosotros, percibimos un movimiento mucho más grave de baja frecuencia con respecto al auto quieto, porque las ondas sonoras se estiran debido a la velocidad de alejamiento. Doppler predijo que el fenómeno debía aplicarse a todas las ondas. En aquella época estaba ampliamente difundido el concepto de que la luz era una onda. Entonces sugirió que los colores de las estrellas podían ser atribuidos a su movimiento respecto a la Tierra. Es decir, todas las estrellas rojizas se alejaban, las azuladas se acercaban y las más amarillas estaban quietas con respecto a su posición de la Tierra. Este concepto terminó siendo incorrecto porque los colores de las estrellas son indicadores de su temperatura, no de su movimiento. Sin embargo, Doppler sería reivindicado a finales de la década de 1920, cuando Edwin Hubble publicó que el desplazamiento de las líneas espectrales recibidas de algunas estrellas eran consecuencia del efecto Doppler. ¿Qué es el desplazamiento espectral? Se asume que algo similar al sonido ocurre con la luz. Un objeto en movimiento que emite luz también aplasta la onda hacia adelante y alarga hacia atrás la longitud de onda de los fotones que emite. Cuando un objeto se acerca, la frecuencia de la luz emitida se desplaza al azul, alta frecuencia con respecto al objeto quieto, y cuando el objeto se aleja, las ondas se alargan y la frecuencia de la luz emitida se desplaza al rojo, que es baja frecuencia con respecto al objeto quieto. Un observador que recibe fotones desde un cuerpo quieto recibe longitudes de onda normales, pero cuando ese mismo cuerpo se aleja a la velocidad v, observa longitudes de onda más alargadas. Este fenómeno recibe el nombre de corrimiento al rojo lumínico. Cuando la luz se emite desde un cuerpo quieto, recibimos sus fotones con la misma longitud de onda emitida lambda e. En cambio, cuando ese mismo cuerpo emisor se aleja a una velocidad v, los fotones recibidos tienen una longitud de onda mayor, lambda r, el lambda recibido. Pero independientemente de su longitud de onda, los fotones emitidos por el cuerpo quieto, como los del cuerpo que se aleja, nos llegan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o 300 millones de metros por segundo. La frecuencia se mide en hercios, que es la cantidad de ciclos o longitudes de onda que trae un fotón en un segundo.
En todos los casos, el largo de la longitud de onda por la cantidad de longitudes de onda por segundo nos da 300.000 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de la luz. Por lo tanto, c es igual a la longitud de onda emitida lambda e por su frecuencia emitida fe. Y debe ser igual a la longitud de onda alargada recibida desde el cuerpo en movimiento lambda r multiplicado por una frecuencia recibida menor fr, porque el producto también es igual a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la longitud de onda recibida sobre la emitida es igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de alejamiento v del objeto emisor? Es muy simple. Se mide la variación entre la longitud de onda recibidas menos la emitida, delta lambda, que produce el alargamiento de la onda y se multiplica por la cantidad de ciclos por segundos emitidos, fe, y eso nos da la velocidad de alejamiento que provoca el alargamiento de la onda o la reducción de la frecuencia. Recordemos que el corrimiento al rojo adimensional z es igual a la velocidad v de alejamiento del objeto emisor sobre la velocidad de la luz c. A estos dos valores, v y c, los tenemos acá arriba. Reemplazando los valores de v, que es variación de longitud de onda delta lambda por frecuencia emitida, y de c, que es la longitud de onda emitida por su frecuencia emitida, entonces el corrimiento al rojo adimensional es igual a la longitud de onda recibida menos la emitida sobre la longitud de onda emitida, que al final queda como longitud de onda recibida sobre la emitida menos 1. Y como vimos allá arriba en la primera línea, podemos reemplazar a la división de longitudes de onda por la relación de frecuencias. Por lo tanto, el corrimiento al rojo adimensional es igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida menos 1. Donde debemos recordar que, por definición, el corrimiento al rojo adimensional puede variar desde z igual 0 para el cuerpo emisor quieto, donde la frecuencia emitida es igual a la recibida, por lo tanto 1 menos 1 nos da z igual 0, y z igual 1, donde el cuerpo emisor se estaría alejando a la velocidad de la luz, v igual a c, que es la máxima permitida en nuestro universo. En este caso, la máxima frecuencia emitida es 2 veces la frecuencia recibida. 2 menos 1 nos da z igual a 1. Pero la fórmula más usada es el valor z más 1, que es igual a la relación de frecuencia emitida sobre la recibida, y debe tener un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, conociendo la frecuencia emitida de los fotones de cualquier estrella y midiendo la frecuencia recibida, automáticamente podemos saber a qué velocidad se estaba alejando el cuerpo celeste que lo emitió. Esto se enseña en todas las clases de física clásica y además es corroborado por cualquier astrónomo de la actualidad. Pero la astrónoma Henrietta Swan Leavitt descubrió en 1908 unas estrellas que parpadeaban, es decir, aumentaban el brillo y lo bajaban de manera cíclica constante. Además, esa frecuencia de los ciclos de brillo máximo eran directamente proporcionales a la luminosidad. Se llaman variables cefeidas. Supongamos que estas dos cefeidas estuvieran a la misma distancia de nosotros. Es decir, la estrella más luminosa, como la de acá arriba, tiene ciclo de variaciones más largo. Si estuviera a la misma distancia, pero con menos máximo brillante como la de abajo, tendría que tener periodos más cortos. Por lo tanto, primero midieron por paralaje las distancias de las cefeidas más cercanas y, sabiendo su distancia, pudieron relacionar sus brillos máximos con las duraciones del ciclo. De esta manera se pudo definir cuál era el brillo intrínseco de cada estrella cefeida en el firmamento y calcular su distancia de nosotros con bastante precisión. Entonces, ya se pudo calcular la distancia de cuerpos celestes que estaban a una distancia mucho mayor que las medidas hasta entonces. Los seres humanos ya eran capaces de mirar mucho más lejos. Veamos cómo interpretaron todo lo nuevo que podían ver. Ya bien conocidas las líneas de Fraunhofer, era muy fácil leer el espectro de cada astro luminoso, aunque estuviera muy lejano. A medida que Hubble estudiaba luces más lejanas, en el espectro recibido
se acentuaban algunas desviaciones. Empezó a observar ciertas disminuciones de frecuencias bien conocidas en las líneas de Fraunhofer. Y el mismo fenómeno se repetía en todas las demás líneas del espectro. Es decir, todo el espectro de la misma estrella disminuía sus frecuencias. Este alargamiento de todas las ondas de luz eran la clara indicación que los cuerpos emisores se estaban alejando y por eso sus fotones llegaban con menor frecuencia. A medida que Hubble observaba las cefeidas para calcular su distancia a la Tierra, con los valores medidos de frecuencia emitida Fe y frecuencia recibida Fr, también pudo calcular z para cada estrella. Por lo tanto, medir su velocidad de alejamiento v igual a z por la velocidad de la luz c. El 23 de noviembre de 1924, Edwin Hubble publicó el descubrimiento que la nebulosa de Andrómeda, conocida desde hacía miles de años, era en realidad otra galaxia, a 2.500.000 años luz de distancia fuera de nuestra Vía Láctea. Esta confirmación causó una gran conmoción en toda la comunidad científica, porque hace solo 100 años se creía que el universo era del tamaño de la Vía Láctea. Esa fue la primera sorpresa, pero había más. Las galaxias más lejanas retrocedían, se estaban alejando de nosotros. Hubble también descubrió que existía una relación directa entre la distancia de cada nebulosa y su velocidad de retroceso. Más lejos estaban, más rápido se alejaban. Al medir la velocidad de cada uno, pudo comprobar que era proporcional a su distancia. Es decir, si tenemos las galaxias 1 y 2, al medirlas por su brillo, se conoce que están a las distancias d1 y d2, y que por su desviación al rojo se alejaban a las velocidades v1 y v2, que son proporcionales a su distancia hasta nosotros. Es decir, la galaxia 1 se aleja a una velocidad v1 igual a una constante por d1, donde esa constante, por supuesto, se llamó constante de Hubble, y la galaxia 2, a una distancia mayor, se alejaba más rápido, a una velocidad v2 igual a la constante de Hubble por d2. Este descubrimiento, extremadamente simple, lleva más de un siglo de discusiones sobre el verdadero valor de esta constante. En 1929, Hubble publicó la relación directa entre la distancia y su velocidad de retroceso para nebulosas que estaban a menos de 2 megaparsecs, es decir, hasta casi 7 millones de años luz. Al graficar la distancia con la velocidad que se alejan, resultaba una recta correspondiente a la constante de Hubble. Pero estos datos eran de estrellas relativamente cercanas. Para 1931 ya se pudo calcular la distancia de 18 cefeidas que estaban a casi 30 megaparsecs de distancia, es decir, a más de 100 millones de años luz de nuestro Sol. Y la relación de velocidad de alejamiento y distancia continuaban en línea recta, demostrando que cada una de esas galaxias se estaban alejando de nosotros respetando la constante de Hubble, aunque ha sido muy variable a lo largo de todo el siglo XX. El Hubble Key Project mejoró significativamente el cálculo del valor de esta constante, publicado en mayo del 2001, con una estimación de 72 más menos 8 km por segundo por megaparsec de distancia. En 2003, el satélite WMAP, empleando un método independiente basado en la medición de las anisotropías de la radiación de microondas de fondo, obtuvo un resultado de 71 más menos 4. Cuando se postula definitivamente que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, se estableció la nueva ley de Hubble que conduce al modelo del universo en expansión y, retrocediendo en el tiempo, a la teoría del Big Bang. La ley de Hubble dice que en cada momento de la historia del universo hay una proporcionalidad entre corrimiento al rojo y distancia. Esa era una observación experimental comprobada. Pero si la constante de Hubble varía con el tiempo, la expansión del universo puede acelerarse, Big Rip, puede frenarse, Big Crunch, o expandirse en una aceleración constante. Si la constante de Hubble
se mantuviera en el tiempo, el futuro del universo estaría representado por la línea roja. Durante mucho tiempo se pensó que la expansión estaba ralentizando debido a la atracción gravitacional. Esto implicaría que la edad del universo sería menor que la inversa de la constante de Hubble, y el futuro del universo sería la línea verde, el Big Crunch. El descubrimiento en 1998 que la expansión del universo se estaría acelerando implicaría que el universo podría ser realmente más viejo que la inversa de la constante de Planck, y el futuro de nuestro universo sería el de la línea azul, Big Rip. De hecho, las estimaciones de la edad del universo están precisamente muy cercanas a la inversa de la constante de Hubble. La única información recibida del universo es la luz recibida de cada astro celeste. Por eso podemos saber su velocidad de alejamiento con todas sus consecuencias, podemos conocer su composición química, porque las líneas de Fraunhofer son sus huellas digitales, y en las tremendas explosiones de estrellas también podemos saber cómo evoluciona su composición química, desde que comienza la explosión hasta que se apaga, y nos permite conocer cuál fue la causa que la hizo explotar. El avance de nuestros conocimientos en el siglo XX fueron revolucionando la ciencia física de una manera extraordinaria. Hemos visto que la física moderna ha resuelto exitosamente los problemas que se fueron presentando a distancias muy pequeñas con la física cuántica y a velocidades muy rápidas con la relatividad. ¿Nos ha faltado algo? Nos falta la física de los tiempos muy cortos. Por eso se ha creado este canal el 22 de diciembre del 2021 para exponer la teoría del tiempo cuántico, donde analizaremos la física de los tiempos muy cortos. A partir de ahora vamos a entrar en materia. Ya ha sido explicada someramente en 11 videos anteriores, pero en este playlist de teoría la estoy presentando en forma más ordenada y detalladamente. Si te suscribes a este canal, vas a recibir el aviso cuando publique las próximas conferencias. No te lo pierdas. Esto recién empieza. Y es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención.